Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Cuando la humanidad aún no podía medir el tiempo ni comprender el orden del mundo, una cosa se repetía sin cesar: el amanecer y el atardecer. Esta ardiente fuente de luz la llamamos Ri, Sol, precisamente porque nunca faltó. Los humanos aprendieron por primera vez a contar el tiempo y a reconocer la luz cuando nuestros antepasados grabaron ese símbolo de resplandor en caparazones de tortuga. Estaban registrando su observación y respuesta más primigenia al orden del universo. Hoy descifraremos juntos el código del Ri en los caracteres chinos. El Ri es como la estrella central de la galaxia de los caracteres chinos, cuya gravedad atrae y hace orbitar innumerables significados. Su posición dentro de un carácter, como si fuera la reflexión de la luz en distintos ángulos, refleja la comprensión multidimensional que tenían los antiguos sobre el tiempo, la luz y la sombra. Capítulo 1. La medida de la luz y el tiempo. Ri a la izquierda. Con el Ri a la izquierda, delinea la luz y la sombra. Graba el paso del tiempo. Ming, brillante. Una danza donde el yin y el yang coexisten para generar la claridad absoluta. Shu, aurora. El primer suspiro de la mañana, el resplandor que marca el umbral sagrado entre la noche y el día. Xiao, amanecer. El instante en que el firmamento se ilumina por completo y la oscuridad finalmente se retira. Qing, despejado. Un cielo sin nubes, donde la presencia del sol es plena y la luz lo inunda todo. Nuan, cálido. La caricia del sol que deja de ser solo visión para convertirse en una calidez que fluye por la piel. Yin, reflejar. El juego de proyecciones, donde la luz y la sombra se entrelazan, fusionando lo real con lo imaginario. An, oscuro. El retiro de la luz, donde nace la sombra. El misterio que nos recuerda que la claridad también tiene un reverso. Wan, tarde. El sol declinando hacia el oeste, mientras el brillo se desvanece suavemente en el horizonte. Zuo, ayer. El rastro que deja el tiempo sobre lo que ya fue, la huella luminosa de la memoria. Shi, tiempo. El sol convertido en la regla sagrada, la medida con la que el hombre cuantifica la danza eterna de las horas. Al situarse a la izquierda, el Ri define la claridad y la penumbra, marca el antes y el después, construyendo así los cimientos de nuestra percepción del universo.
Capítulo 2. El equilibrio dinámico. Ri a la derecha. Cuando el Ri está a la derecha, muestra una rareza preciosa. Entre casi 100.000 caracteres chinos. Yang, principio activo. Sol. Es prácticamente su único representante principal. El componente izquierdo en realidad es Fu, que significa colina o terreno elevado. La ladera sur de la montaña, la orilla norte del río, son Yang. Este carácter congela el diálogo más íntimo entre el sol y la tierra. Cómo la luz moldea la percepción del espacio, cómo delimita los territorios del calor y el frío en la tierra. Ya no solo define una orientación, es también la fuerza creativa central del libro de los cambios. Yi Jing. Del yin y el yang surge el Tao, el camino. El Ri a la derecha se convierte aquí en el polo activo, manifiesto y generativo de la dualidad cósmica. Nos dice, la luz necesita una entidad que la sostenga. El significado requiere una estructura que lo albergue. El equilibrio dinámico entre el yin y el yang es la ley fundamental que rige el funcionamiento del universo. Capítulo 3. Lo sublime y el comienzo. Ri en la cima. Cuando el Ri está arriba, nos marca las coordenadas últimas de la existencia, desde el inicio del tiempo hasta el extremo del espacio, desde los dones y pruebas de la naturaleza hasta las aspiraciones y reflexiones de la civilización. Cada carácter con el Ri arriba es una huella de pensamiento grabada por los ancestros al alzar la vista hacia la inmensidad celeste. Comienzo y cotidianidad. Dan. Amanecer. El sol salta el horizonte. Cielo y tierra se separan. Es el inicio del día. Zao. Temprano. El sol sobre la hierba. El rocío aún no se seca. Es la marca de la mañana. Chen. Mañana. Asciende la luz del día. El campo despierta. Es el inicio del trabajo agrícola. Desafío y esperanza. Han. Sequía. Sol abrasador sin sombra. Quema la tierra. Es la prueba de la supervivencia. Xiang. Estrella. Colgada en la noche como un sol. Luz tenue como guía. Es la señal en el camino oscuro. Shu. Calor sofocante. Sol justo sobre la cabeza. Oleada de calor sofocante. Es el temple de la vida. Extremo y perspectiva. Chang. Próspero. Dos soles brillando juntos. Luz superpuesta. Es el augurio de prosperidad. Jiang. Cristalino. Tres soles alineados. Luces convergiendo. Es la forma pura de la luminosidad. Hao. Vasto como el cielo. Sol elevándose al cielo. La bóveda celeste sin límites. Es la perspectiva del universo. Jiang. Paisaje. Luz solar bañando montañas y ríos, delineando contornos. Es la belleza de la naturaleza. Conocimiento y límite. Yun. Halo. Luz solar
rodeada de nubosidad, claridad y sombra y entrelazadas. Es el límite de la percepción. Sí, cierto. Sol justo encima, con la luz como testimonio. Es el criterio del juicio. Zui, el más. Reunir las cosas en la cima. Converger en el punto más alto. Es la búsqueda de lo extremo. Capítulo 4. Submersión y sedimentación. Abajo. Cuando se hunde hacia abajo, la luz repliega su actitud expansiva y se sumerge en lo profundo, transformándose en lecho cálido de gestación y piedra angular del pensamiento, siguiendo la ley de enumerarlo todo, convirtiéndose en una fuerza serena, al final que prepara un nuevo comienzo. El trato del tiempo sedimentado. Anochecer. El sol se oculta en la maleza. El día termina. Es el punto final de la luz diurna. Jun. El sol toca el horizonte. Luz y oscuridad se funden. Es el ocaso que alterna día y noche. Xi. Pasado. El sol oculto bajo las olas de la inundación. Marca de los grandes desastres del pasado. Es el sedimento de la memoria colectiva. Campo de transformación de la vitalidad. Chun. Primavera. El sol calienta la tierra helada. El yang revive. Es el inicio del ciclo de las estaciones. Zan. Breve. El tiempo es cortado como por una espada. Una pausa momentánea. Es el punto de detención breve en la continuidad. Pu. Universal. La luz solar brilla por igual, sin parcialidad ni egoísmo. Es la ley de la energía que se extiende por doquier. Punto de cristalización de la sabiduría. Jin. Ascender. El sol asciende desde el fondo, paso a paso progresando. Es el salto del conocimiento. Zhi. Sabiduría. El saber es luminoso como el sol, discerniendo lo correcto de lo erróneo. Es la luz internalizada. Capítulo 5. Entre la claridad y la penumbra. En el centro. El en el centro es la frontera entre la claridad y la sombra, el vínculo del tiempo y el espacio, una fuerza serena que gobierna ambos polos y sostiene la continuidad de lo eterno. Ken. Extenderse. Como un sol suspendido entre el cielo y la tierra, se extiende sin interrupción, atravesando el pasado y el presente. Es la gran arteria del tiempo-espacio, la línea que conecta lo que fue con lo que aún es. Ming. Oscuro. El sol entre velos y ocultamientos. La luz existe, pero no se muestra. No es ausencia, sino lo oscuro, lo profundo, lo que queda fuera de la percepción directa.
Capítulo 6. Siglo y retorno. En estructura semi-encapsulada. Dentro del contorno semi-encapsulado, el es el núcleo, delimitado con suavidad por los bordes del siglo. No es una luz aislada, sino una constante incrustada en el ritmo, una vitalidad escondida en la repetición. Xun, periodo de 10 días. El sol envuelto por una forma circular. 10 días son una xun. Es la división precisa que hicieron los ancestros del siglo temporal, dando una escala perceptible al fluir del tiempo. Xu, sol naciente. A la izquierda está Jiu, 9, el número yang más grande del I Ching. A la derecha envuelve al sol matutino y así delinea con precisión el instante dinámico en que el sol asciende y la luz emerge. Chang, día largo. Eterno, Yong, abraza al sol naciente. Significa que el día es largo y sereno, implicando el anhelo de tiempo abundante y vitalidad perenne. Y en la estructura semi-encapsulada, el es a la vez el centro y está limitado por los bordes. Esta es la expresión más sublime de lo infinito dentro de lo finito. El tiempo tiene los límites de su siglo, pero en el retorno gesta una vitalidad infinita. Capítulo 7. El cosmos de las palabras. La cristalización del tiempo. Cuando el se combina con otros caracteres para formar palabras, la implicación filosófica se expande aún más, tejiendo un panorama completo del tiempo. Chu, amanecer. El inicio de la luz, el despertar de la vida. Luo, atardecer, la sumersión de la luz, la señal del descanso. Qian, recientemente, poco tiempo atrás, el pasado inmediato. Nei, en los próximos días, el futuro inmediato, el intervalo disponible para la acción. Hou, en el futuro, la posibilidad del futuro, la extensión de la esperanza. Rizi, el ciclo alternante de luz y sombra. También son los pequeños detalles de la vida diaria. Richang, cotidianidad. El funcionamiento regular del día, sedimentando el sentido de la vida en el ritmo de la repetición. Riqi, fecha. El pacto colectivo de la humanidad sobre el tiempo, dando un ancla común al tiempo disperso. Richeng, dotar de orden al tiempo, es la manifestación racional de la planificación activa de la vida por el ser humano. Li, calendario, el soporte visual del tiempo, transformando el ciclo de años, meses y días en una escala tangible. Además, Wangri, días idos, Xiri, tiempos remotos, Zuori, ayer, marcan el pasado. Jingri, hoy. Mingri,
mañana, 后日, pasado mañana, y enlazan el presente con el futuro. 生日, cumpleaños. Es el encuentro entre la vida y el tiempo. 忌日, aniversario de una muerte. Es la fijación del recuerdo y la añoranza. 节日, festividad. Es un nudo especial en el tiempo ordinario. Rompe el ritmo habitual y carga la cohesión cultural y emocional. 假日, día festivo. Es el descanso del trabajo, el espacio necesario para restablecer el equilibrio entre luz y sombra. 末日, fin del mundo. Es la imaginación del fin del tiempo, implicando una interrogación sobre el valor de la vida. Capítulo 8. El mapa estelar de los Chengyu. Las constelaciones de la filosofía. Y en el cielo estrellado de los Chengyu, modismos. El Ri ilumina un panorama de vida aún más amplio, convirtiéndose en la expresión concreta del pensamiento filosófico. 日积月累, acumular día tras día, mes tras mes. El tiempo es la alquimia de lo cuantitativo a lo cualitativo. Atestigua el poder de la perseverancia y la sedimentación. 日新月异, cada día renueva, cada mes cambia. El cambio es la naturaleza esencial del tiempo. Manifiesta la vitalidad dinámica del crecimiento de todas las cosas. 如日中天, como el sol en el cenit. Describe tanto el momento culminante del esplendor como la sabiduría dialéctica de que al mediodía el sol declina, recordando la necesidad de mantenerse alerta, incluso en la cúspide. 蒸蒸日上, ascender con vigor día tras día. Tomando la imagen del sol matutino, ascendiendo, presagia el desarrollo floreciente de la vida y la empresa. 夜以继日, continuar noche tras día. Es la superación de la voluntad humana al ciclo natural del día y la noche. Pone de manifiesto el espíritu de lucha y perseverancia. 度日如年, pasar un día como si fuera un año. Es la reconstrucción del tiempo objetivo por la experiencia subjetiva. Expresa la pesada textura del tiempo en la dificultad. 重见天日, volver a ver el sol y el cielo. Es la narrativa del retorno de la luz tras la oscuridad. Deposita la añoranza por la esperanza y la libertad. 旭日东升, el sol naciente asciende en el este. Es el símbolo del renacimiento y la esperanza. Otorga la fe para superar las dificultades y reiniciar la travesía. 日薄西山, el sol se aproxima a las montañas del oeste. Usa los últimos rayos del sol poniente para representar el ocaso de la vida o de las cosas, implicando reverencia por las leyes naturales.
来日方长. Los días venideros son largos. Es la expectativa por el tiempo futuro. Transmite una actitud de proceder con calma. Sigue tu propio sol. Mañana, cuando veas el amanecer, cuando escribas cualquier palabra que contenga 日, ya sea mañana, 明天, luz solar, 阳光, o cotidianidad, 日常. Espero que recuerdes. Este símbolo bajo tu pluma carga la mirada más profunda de los ancestros hacia el cosmos. Quizás puedas intentar un ejercicio. Elige un carácter con 日 que encuentres hoy. Reflexiona sobre la filosofía del tiempo que encierra, combinando su forma y significado, y regístralo en tu diario. Deja que este antiguo código siga brillando en tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración del carácter 日. Que el sol en tu corazón sea siempre la luz que te guíe hacia tus metas de conocimiento. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte. Por favor, compártelo también con más personas interesadas en el chino y la cultura china. Deja que esta luz originada en los caracteres chinos ilumine el camino de exploración de más gente. Nos vemos en el próximo video.